Si vamos a poder pensar al Bitcoin como reserva de valor, si nosotros decimos, bueno, el precio del Bitcoin va a subir, ¿por qué? Porque tiene valor como reserva de valor, no podemos, es muy injusto compararlo contra el dólar, sino hay que compararlo contra los bonos, porque si el Estado americano pasa a pagar en vez del 1, pasa a pagar el 5, o pasa a pagar negativo, que es lo que parecería que va a ocurrir, o 0, el Bitcoin tiene que subir o bajar de acuerdo a eso. Es súper importante, porque si yo soy un inversor y veo que la Fed no me paga más nada por comprar los bonos, no voy a comprar bonos, compro Bitcoin. Eso es lo que debería ocurrir si el Bitcoin quiere ser reserva de valor, porque por ahora no lo es, ahora somos muy pocos. Pero si esperamos que eso ocurra en el futuro, esa es la lógica que tenemos que seguir. Bitcoin versus bonos. Entonces, ¿qué hice yo? Como una primera aproximación, después de este modelo se puede seguir trabajando muchísimo más. Básicamente, vamos a calcular la tasa de crecimiento del dólar. Hay muchísimos dólares en el sentido de agregados monetarios. Puede ser lo que emite la Fed, puede ser lo que los préstamos que dan los bancos. No voy a ponerme a hablar de mucho de economía monetaria, pero bueno, hay muchos agregados monetarios. Yo tomé lo que usa la Fed. Básicamente el Money Zero Maturity, que es depósito en los bancos de la gente, los préstamos, algunas cuestiones que no vienen mucho al caso, pero bueno, es lo que en general se ha visto que está relacionado con la inflación. Cuando sube el Money Zero Maturity, se cree que la inflación sube. Entonces, bueno, un poco la idea eh, es usar eso, ver cómo se estuvo desarrollando el Money Zero Maturity y restarle el rendimiento otorgado de un bono. ¿Por qué hago esto? Si yo solamente pienso, bueno, ¿cuánto emitió la Fed? ¿Cuánto creció el Money Zero Maturity? Que no es lo mismo exactamente, la Fed puede emitir y no crecer el Money Zero Maturity. No me viene mucho caso el por qué, pero bueno, es así. ¿Cuánto creció el Money Zero Maturity? Y solamente tengo en cuenta eso, y le erro y me olvido de restar el rendimiento de un bono, me estaría faltando algo, porque si yo invertí en un bono, o sea, si yo tuve dólares, sí, todo lo que perdí lo perdí si subiera la Money Zero Maturity. Pero si tenía bonos, algo gané. O puedo haber ganado realmente o puedo haber perdido realmente. Entonces, si yo suscribo un bono al 10% anual, pero la inflación ese año fue del 30% anual, perdí poder adquisitivo.